Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 17 de abril de 2024. Ya lo de ayer empezó mal. Cuando a los ultras del Barcelona ya de entrada les dio por apedrear el autobús del Barcelona. Hombre, eso está feo, se mire como se mire, ¿eh? Y yo no lo voy a justificar nunca, pero si te empeñas en hacerlo, llámame observador. Normalmente la idea consiste en apedrear el autobús del equipo contrario, no el tuyo, pero como los del PSG también van de azul y rojo, pues se conoce que se hicieron un lío con los colores y eso. El caso es que el Barça lo tenía bien, se adelantó en el marcador, pero la expulsión de Araujo lo fastidió todo. Al final 1-4 y el Barça fuera de la Champions. Y el Atlético más de lo mismo. Llevaba un gol de ventaja de la ida, pero la falta de puntería le penalizó. Y el 4-2 que le metió el Borussia de Dortmund también nos deja sin equipo español en esa primera semifinal de la Liga de Campeones. Queda el Madrid, pero esta noche los blancos vuelven al escenario del crimen, donde el City les metió 4 goles el año pasado. A ver qué pasa, porque como los 3 equipos españoles caigan en cuartos de la Champions, va a ser un triste final. Con lo bonito que es cuando el fútbol te da una alegría, como la que se llevaron, por ejemplo, en Bilbao con la Copa del Rey, ahí con su gabarra y su gente en la ría dándolo todo. Que, por cierto, la actualidad informativa pasa precisamente por Bilbao y por todo el País Vasco en general, porque faltan ya solo 3 días de campaña y esto es como una carrera ciclista. De repente los favoritos se han puesto así de pie en la bicicleta, mirando a un lado, mirando a otro, y en cuanto uno ha demarrado, el resto le ha seguido disparado. Y aquí es curioso porque, habiendo sido una campaña en la que casi todo el mundo ponía el énfasis en lo social, en la gestión, en lo que necesitan los vascos en su día a día, pues de repente, cuando han visto allá a lo lejos la línea de meta, resulta que el tema ETA ha vuelto a primera línea. Pero no se crean que ha sido porque lo hayan sacado los que siempre han estado en la denuncia de lo que ha sido el mundo proetarra o los que siempre han defendido la dignidad de las víctimas. Que va, aquí lo curioso es que los que han empezado a sacar el tema ETA y lo impresentable, que es la fauna y flora que habita en Bildu, han sido el PNV y sobre todo el PSE, siendo los socialistas los grandes culpables del blanqueamiento del mundo proetarra. Por eso, más de un analista había apuntado ya esa idea de qué mal tienen que ver las encuestas algunos para que ahora a estas alturas toquen a rebato acordándose de que Bildu no ha condenado a ETA como es debido, cosa que era de perogrullo, pero que a muchos hasta ahora no parecía importarles demasiado, porque todos iban de romería en el carromato del Frankenstein tocando las palmas y cantando aquello de somos progres de la progresía, con Bildu ahí en medio de la jarana alucinando con el gordo de la lotería que le tocó el día que se tropezó con Pedro Sánchez. El caso es que como a algunos les ha entrado de repente la exigencia moral para con las cosas del terrorismo de ETA, y como Bildu es Bildu y siempre va a ser Bildu, pues al final la cosa ha hecho pop y ya no hay stop. Algo a lo que además ha contribuido el candidato de los filotarras, como ya apuntábamos ayer, porque el tal Pello Chandiano, el muchacho este delgadito con gafas de pasta, así en plan Berto Romero pero sin gracia, en una entrevista radiofónica dejó una respuesta canónica de lo que es el mundo Batasuna. A la pregunta de si ETA fue una banda terrorista, el candidato de Bildu se negó a usar el calificativo terrorista y se limitó a decir grupo armado, que suena mucho más digno y mucho más legítimo. Y además que definir qué es terrorismo, que eso es muy relativo, según Pello. Pello, el relativista. Así que esta noche había bastante interés en el último debate televisivo. Primero para ver cómo estaba el candidato del PNV, Imanol Pradales, al que un individuo que ha sido detenido le atacó ayer con gas pimienta al finalizar un mitin. Pradales tuvo que ir al hospital a que le mirase la vista, pero afortunadamente parece que está bien. Y luego el debate también ha servido para comprobar cómo el candidato de Bildu ha evitado entrar otra vez en el charco etarra, por más que otros candidatos han querido sacar el tema. De manera que ese debate ha transcurrido sobre todo por lo social, con una duda final que ha dejado el candidato del PNV sobre lo que Pedro Sánchez pueda pactar o no con el mundo filotarra.
¿Por qué no se ha implementado los últimos 8 años de gobierno? Vamos a ver, ¿usted me quiere decir que los últimos 8 años de gobierno esto ha sido todo un desastre? ¿Se ha olvidado de que hay una pandemia? Yo creo que los problemas estructurales que hoy se ven en Osakidetza son previos a la pandemia y que hay una gestión de 8 años que nos ha traído a este punto. Y EH Bildu es que mientras no apruebe la asignatura ética, nadie va a querer acordar con ellos. Yo creo que hay que esperar al 21 a la noche y a la decisión del señor Sánchez. Es curioso que el PNV, que colocó a Sánchez en Moncloa, ahora mismo no tenga claro, según dicen, si Sánchez sería capaz de dejarles fuera del gobierno vasco para irse con Bildu. Algo que se antoja complicado, sobre todo después de las últimas horas en las que el PSOE ha puesto en marcha el Festival del Cinismo con la única intención de buscarse una coartada para ir preparando los pactos posteriores a la votación del domingo. Me explico. ¿En qué consiste el cinismo que se ha puesto en marcha? Pues en el paripé de que los que no han querido incidir durante todo este tiempo en que Bildu es un partido filoetarra, ahora de repente se hacen los indignados con Bildu. De manera que los mismos que te decían que había que pasar página y que era cansino y casi inmoral sacar el asunto de ETA y más en campaña, estos días, en las últimas horas, de forma descarada, han sacado el tema de ETA en campaña. Y en las últimas horas, la medalla de oro se la ha llevado la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que formando parte de un ejecutivo que está sustentado en los pactos parlamentarios con Bildu y que ha llamado a Bildu partido progresista y partido legítimo, ayer no tuvo ningún empacho en decir que Bildu no es digno ni compatible con la democracia. También se traslada las opiniones en nombre del Gobierno de España y frente a la lucha contra la violencia y frente al terrorismo de ETA, este Gobierno, como la práctica totalidad de todos los gobiernos de la democracia, ha sido absolutamente contundente. Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no reconocerlo así no es solo cobarde, demuestra también un negacionismo incompatible con la democracia. Y ustedes dirán, bueno, por lo menos bien está lo que bien acaba. Si estas elecciones vascas han hecho las veces de epifanía para que el gobierno abra los ojos y deje de blanquear a Bildu, pues bienvenido sea. Ya, pero es que eso no va a ser así, porque lo que estamos viendo, insisto, es el festival total y absoluto del cinismo, con un gobierno y un PSOE que te dicen ahora que Bildu no es compatible con la democracia, pero que al mismo tiempo ya te están confirmando ese mismo día, en esa misma declaración, que piensan seguir teniéndolo de socio en el Congreso y permitiendo que gobiernen en Pamplona. Debe ser que la gente de Pamplona es indigna y sí puede ser gobernada por Bildu. Y algunos seguirán pensando igualmente, bueno, pues por lo menos en el pecado llevan la penitencia, porque ahora les tocará pasar vergüenza y los nervios de aquí al domingo de ver hasta qué punto Bildu crece en las urnas. Pero qué va, no se confundan. En el PSOE están encantados con que Bildu haya recordado que es Bildu, porque eso va a ayudar a fabricar ahora la coartada para evitar dar el gobierno vasco a Bildu y tener la fiesta en paz con el PNV. ¿Qué es lo que más temía el PSOE? Pues que a los proetarras les diera por ganar en votos o en escaños, y ya no te digo en votos y en escaños, y que les tuvieran que decir, mira, sois mis socios, yo os quiero mucho, pero a pesar de haber ganado las elecciones vascas, preferimos dar el gobierno al PNV, que ha quedado segundo. Eso ahora será más difícil de decir con la coartada o más fácil de decir con la coartada hombre, es que con las barbaridades proetarras que todavía vais diciendo por ahí, tenéis que entender que nos podemos dejar gobernar, todavía tenéis un camino que recorrer, etcétera, etcétera. Por eso, y solo por eso, están ahora sobreactuando con la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo, por puro oportunismo electoral. Y en cuanto haya pasado el domingo, Bildu seguirá siendo socio de Sánchez en el Congreso y seguirá gobernando Pamplona, por muy indigno que ahora digan que sea. Por eso la pregunta que ha lanzado Pradales esta noche en el debate casi se contesta sola. El PSOE está deseando de pactar con el PNV y que Bildu haya demostrado lo que es con esas declaraciones de Ochandiano casi les viene bien. Porque en lo del cinismo son unos auténticos maestros. Y claro, estando las cosas así y teniendo esta clase política tan desahogada, tampoco se pueden ustedes sorprender si lo del choque Congreso-Senado ha terminado como se esperaba que terminase. Es decir, ayer la mayoría sanchista de la mesa del Congreso rechazó el requerimiento del Senado para que se deje de tramitar la amnistía por ser ilegal. Dice la mesa del Congreso que el Senado no tiene competencias para meterse a cuestionar la legalidad de una ley y que ellos piensan seguir haciendo de su capa un sayo. Y el Senado ya ha contestado diciendo que es un abuso que el sanchismo haya evitado que ese requerimiento lo haya estudiado el Pleno del Congreso y se haya quedado secuestrado en el ámbito de la mesa de la Cámara. Pero ya está, poco más. Y ahora el Senado, si quiere seguir pleiteando, tendrá que acudir al Constitucional, donde le espera otra mayoría sanchista como es la de los magistrados de Conde Pumpido. Porque, como dice Juan Luis Cebrián, todas las instituciones han claudicado, salvo el Poder Judicial, que mantiene el pulso ante este órdago iliberal
que está sufriendo el Estado de Derecho. Y hablando de Congreso y Senado, luego está también el cachondeo de las comisiones de investigación por el asunto de las mascarillas. Para contrarrestar la comisión sobre el caso Koldo, el PSOE ha montado una comisión en el Congreso sobre la compra de mascarillas así en general, en la que va a haber más gente que en la guerra. Hasta 134 comparecientes, de los cuales solo 22 tienen que ver con la trama de corrupción que ha salpicado a los socialistas. El resto son políticos y más políticos de la oposición, entre ellos un puñado de presidentes autonómicos del PP, para ver si entre tanto jaleo no se saca nada en claro. Así que el próximo lunes, mientras Koldo comparece en el Senado, Illa lo hará en el Congreso para contraprogramar, como las teles, como la telebasura, que es en lo que han convertido la política española. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez. Herrera Incope. El Tribunal de Cuentas reclama más de 3 millones de euros a 35 exaltos cargos del Prusés por desviar dinero público para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre y promocionarlo en el extranjero. Entre ellos están Puigdemont, Junqueras o Artur Mas. Novedades además en el triple asesinato de Chiloeches en Guadalajara. Se confirma la hipótesis del robo, como estamos contando en COPE. La Guardia Civil ha conseguido recuperar el botín que se llevaron los presuntos asesinos, lo que ha permitido mandar a la cárcel a 2 de los 3 detenidos. Pedro Sánchez, a todo esto, rebaja sus prisas por reconocer el Estado palestino después de que hasta 4 líderes europeos le hayan trasladado que están de acuerdo con ese reconocimiento, pero no con hacerlo de forma inmediata. En lo que sí parece que hay consenso es en las sanciones a Irán por su ataque sobre Israel, que ya preparan Estados Unidos y la Unión Europea. Y en Copenhague hoy toca evaluar los daños provocados por el incendio en el antiguo edificio de la Bolsa, construido hace más de 400 años. Se ha quemado el techo y la aguja de la torre, aunque se han podido salvar cientos de obras de arte. En el partidazo de COPE, efectivamente, noche negra para el fútbol español. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Noche tristemente histórica para el fútbol español. Le cayeron 4 al Atlético de Madrid, eliminado en Alemania ante el Dortmund. Le cayeron 4 al Fútbol Club Barcelona en casa ante el Paris Saint-Germain. 2 los metió Mbappé. No fue su mejor día y 2 goles. Ya lleva 6 contra el Barça, el próximo jugador del Real Madrid. Y además, el partido marcado por la expulsión en el minuto 30 de Araujo. Rigurosa puede, pero era falta, y si era falta, era roja directa. Se quedó con 10 el Barça y aguantó lo que pudo. A partir de ahí, solo hubo un equipo, el Paris Saint-Germain, que está en semifinales, que jugará contra el Dortmund. El Atlético de Madrid, mal. Tenía que haber pasado ante el Dortmund y de nuevo falla fuera de casa. Solo queda la opción del Real Madrid y hoy lo tiene muy complicado. Enfrente, el vigente campeón de Europa, el City, 3-3 en la ida, pero es el Real Madrid. Y con Repsol, la previsión del tiempo. Ojo que este miércoles empiezan a bajar las temperaturas, sobre todo en el norte y centro peninsular, donde las máximas no van a superar hoy los 15 grados. Continúan además las lluvias en el Cantábrico, que se van a extender al este de Cataluña, Baleares y Pirineos. Además esperan fuertes rachas de viento en Aragón, Menorca y el litoral gallego. En el resto del país, cielos despejados. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 €. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. ¿Eres un superprofesional de la construcción? Te mereces una super semana BDB. Del 22 al 28 de abril aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda web y app del Corte Inglés. Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax. ¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar.
Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Julián Quirós, director de ABC, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, buenos días. Teodoro León Gros, periodista televisivo, profesor universitario, que encima escribe libros. ¿Qué tal, Teodoro? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, ¿el libro cómo va? Bueno, pues creo que va muy bien, según veo en algún indicador como Amazon, pero bueno, estas cosas, ya sabes, tú en estos tiempos, lo de los libros, es un negocio complicado. Pero ahí queda, tú escribes que algo queda. Y Mamen Gurruchaga, fina analista que además, siendo del País Vasco, conociendo bien aquella tierra, me viene hoy que ni pintada. Mamen, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues aquí estamos todos. Ya os digo, podemos hablar de cualquier cosa. Oriente Próximo, que sigue siendo un polvorín, la gira de Sánchez, pero el foco en las últimas horas, lo sabéis bien, está puesto en el País Vasco y en la campaña electoral, con esos giros de guión de última hora que ahora resulta, Julián, que se han enterado algunos o lo están dando especial importancia a que a Bildu le cuesta condenar el terrorismo de ETA. Fíjate tú, ¿no? Sí, lo que cabe preguntarse es si este Bildu son los mismos Bildus que están en el Congreso apoyando a Pedro Sánchez y que le mantienen en la Moncloa. Pues no pueden haberlo descubierto de repente. Son los mismos, son los mismos a los que le dieron hace muy pocos meses la alcaldía de Pamplona. En fin, esta táctica del PSOE de que crees que nunca te van a pillar y que puedes decir cualquier cosa en cualquier momento, pues la verdad es que funciona bastante, pero no puede funcionar siempre. Es de una grosería a aquellos que han estado colaborando contigo, sosteniéndote y haciendo pactos secretos. Hay que recordar que el pacto de legislatura del PSOE con Bildu no es conocido, el único que no es conocido. Bien, que tú descubras ahora 3 días antes de las elecciones que puedes volver a cambiar la silla y cambiar de bando, por así decirlo, es realmente grotesco, pero bueno, es el juego habitual del partido del gobierno. Bueno, ahora entramos en materia, pero brevemente, Mamen, todo esto de Ochandiano demostrando que Bildu es Bildu, ¿al PSOE y al PNV les ponen un brete o puede que les ayude? Hombre, yo creo que esto ayuda solo a Ochandiano. Yo creo que al PSOE le va a hacer bastante pupa, al PNV como pasará de perfil, sobre todo porque como ayer su pobre candidato lo pasó bastante mal con el gas pimienta. Bueno, yo creo que al PSOE le hace pupa, por eso ayer salió todo el gobierno diciendo que qué cobarde los de Bildu, pero bueno, ¿qué me está usted contando? Es curioso. Es que los toman por tontos. Ahora te pregunto también a ti, Teodoro, pero antes vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma. Hoy nos fijamos en el acuerdo que se acaba de cerrar en Barcelona para que el grupo automovilístico chino Chery empiece a fabricar coches en la zona franca, en la planta que abandonó Nissan hace 2 años y que dejó a 2.500 personas sin trabajo. Todavía no se sabe la cifra exacta de empleos que se van a crear, pero se espera que se contraten de entrada 1 millar de trabajadores, cifra que podría ampliarse, ojalá, en los próximos años. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber. Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque... ahorro más en mi consumo eléctrico. Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque... Antonio iba a tener paneles solares y yo no. Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque... Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor. Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es. En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Lucía, la reina del True Crime. 8 AM,
La mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más True Crime. Nunca hay suficiente para Lucía. Pues para ella, una Teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. Con Iberdrola, por ti, por el planeta, buscamos la salida de emergencia. Marc Vidal, buenos días. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, tenemos más datos de los efectos de intervenir precios del alquiler. Pues mira, así es, y tampoco son buenos, como podemos esperar. Ahora se trata de los detalles del último informe del portal inmobiliario Idealista, que cuenta con la mayor base de datos a tiempo real del mercado. Y ya se puede interpretar pues los efectos de la ley de vivienda que se aplica, por ejemplo, en Cataluña y que incluyó la implementación de controles de precios en el mercado del alquiler, como ya sabemos. Resulta que desde su entrada en vigor en Girona cayó la oferta un alarmante 21%, en Tarragona un 16%, en Barcelona otro 14%, que se dice rápido. Esos datos sugieren algo que no nos dirán, pero ellos dirán que no se podía saber, pero se sabía. Lo dijimos aquí, lo dijeron en cualquier foro medianamente conocedor del funcionamiento del mercado inmobiliario, que intervenir los precios en zonas tensionadas pues retrae la oferta y traslada la demanda pues a otras áreas cercanas. Además, esta experiencia ya se probó en Berlín, Nueva York, San Francisco, Estocolmo o París y no funcionó. Y en más sitios, mira, primero porque se produce un efecto inverso en la oferta, pues la reduce de manera significativa ante la falta de incentivos para la construcción de nuevas viviendas o para dejar de ser atractivo invertir para los promotores. Eso es lo que provoca. Escuchamos constantemente el discurso aquel de que la vivienda es un derecho y no es un negocio. Seguro que lo has escuchado. Uh-huh. Pues lo primero es filosofía política, pero lo único que sabemos realmente es que sin negocio pues no va a haber vivienda. En el primero de control de precios se sabe que al intervenir un mercado, el que sea, se genera escasez. De hecho, a medida que la oferta se reduce en las zonas afectadas por los controles de precios, se produce un desplazamiento de la demanda y los precios al final se van hacia esas áreas limítrofes, ¿no? También donde se aplican donde no se aplican dichas restricciones. Y por si fuera poco, Sergio, intervenir precios impacta también en la calidad de las viviendas, pues los propietarios no tienen incentivos para invertir en el mantenimiento y en la mejora de esas propiedades. Y para ponerlas un poquito más nuevas, ¿no? Hacer una reforma. Por lo menos. En fin, bueno, y parece que el gobierno quiere además sumar más zonas a intervenir. Pues sí, o sea, no tienen bastante. Van en dirección contraria a lo que el mercado precisa para abaratar el alquiler. La clave está en ofrecer mayores garantías a los propietarios, que mayoritariamente son pequeños inversores y no grandes fondos especulativos, como nos dicen. Se les debe proteger de la ocupación ilegal, de los inquilinos morosos o incluso de los alquileres turísticos irregulares. Mira, los propietarios no son el problema, son la solución o parte de la solución. Y es que, por mucho insistir en una quimera, esa quimera no se convertirá en factible. La vivienda no nace de los árboles ni son naranjas. Para ajustar el precio se necesita ampliar la oferta al nivel de por lo menos de la demanda en las zonas donde la gente los quiere. Cualquier otra ecuación al final no tiene ni salida de emergencia ni nada. Bueno, pues hasta mañana, Marc. Un abrazo. Hasta mañana, Sergio. ¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Herrera Incope. Estar informado. Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en objetos perdidos. Es mía. No, es mía. Mía. No, es mía. A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Vamos ahora con la información local. Herrera Incope. La mañana. Cope Madrid. Estar informado. Un
Un camión en llamas, circulando solo y sin control por el nudo de Manoteras. No era una escena de película de acción. Ocurría ayer por la tarde en la M11, a la altura de Arturo Soria, en la rotonda de Fuente de la Mora. El camionero, al ver las llamas, paró el vehículo para intentar sofocar el incendio y, con las prisas por salir, pues se le olvidó echar el freno de mano. El camión empezó a avanzar lentamente, pero descontrolado por la calzada, ante la mirada atónita del resto de conductores, que solo veían como una gran bola de fuego iba sin control solo. Afortunadamente, el camión consiguió parar sin implicar a más vehículos y sin ocasionar heridos. Soy Sofía Buera, escuchas Herrera en COPE. Es miércoles 17 de abril y ha refrescado, 8 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más sobre el tiempo. Antes, vamos con el tráfico. Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en 1 hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa. Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.harmauto.es. Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico. Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Gabinete de Información del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Sofía, ¿qué tal? Bueno, tenemos que hablar de una hora punta muy complicada en toda la M30, especialmente en el arco este, donde la circulación es lenta de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Hora punta que ya se manifiesta en todas las entradas a la ciudad y en la zona centro. En el entorno de la glorieta del Emperador Carlos V, incluidos los paseos de las Delicias, del Prado, Recoletos, dirección Paseo de la Castellana, y allí también en la arteria principal, al paso por las plazas de Lima, Cuzco y Plaza de Castilla. Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? DGT, Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en todas las entradas a la Comunidad de Madrid. Especialmente destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A4 Pinto y Butarque, la A42 en Parla y Getafe, ya en las 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Van a encontrar también complicaciones en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido a la autovía de Barcelona, también en Villaverde hacia la 4 y Pozuelo, Valdemarín y Túnez del Pardo en sentido a la 1. Las 8:26. Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo. Bajan las temperaturas con máximas que se van a quedar en los 22 grados en el centro. También va a soplar algo de viento y eso va a hacer todavía incrementar la sensación de frescor. Las mínimas bajan hasta los 9. En el cielo, sol. Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico. Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid. Tenemos incidencia en la infraestructura de señalización entre las estaciones de Canto Blanco y de Fuencarral en dirección a Chamartín. Esos trenes de la línea C4 están circulando con demoras y con retrasos. Tenlo en cuenta si vas a salir ahora. Además, las terrazas COVID, que fueron un desahogo para los hosteleros que no podían recibir a sus clientes en el interior de los locales, la verdad es que estas terrazas, que consideraba el Partido Socialista no deberían permanecer más tiempo, aún a una sentencia da una razón al PSOE al considerar que no se tuvo en cuenta la opinión de los vecinos. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTOME Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTOME o entra ya en ftomeocasión.com. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Me han dado calabacines, Di. Se dice calabaza, Sal. Que no, que son calabacines. Mira qué pinta. ¿Y qué precio? Esta semana calabacín de origen nacional. Por solo 1,09 el kilo. Barato no, el más barato. Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil. Así de Aldi. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Hoy la clave de Ángel Expósito es una duda. ¿ETA es una banda terrorista o un grupo armado? ¿Sus herederos son progresistas o cobardes? Buenos días, Tron. ¿Qué pasa, Sergi? Buenos días. Sí, ETA ha entrado en campaña electoral, al final de la campaña, pero ha entrado no como banda terrorista, sino como grupo armado, según el candidato de los herederos de ETA. Respuesta del gobierno. Escucha a Pilar Alegría. Lo has puesto tú antes, pero conviene recordarlo. Ha leído tal cual lo que le han escrito. Mira. Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no reconocerlo así no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca. O sea, que se gobierna Pamplona, Navarra y el Congreso de los Diputados con unos cobardes que están contra la democracia y desprecian a las víctimas. La prueba del 9 del cinismo, y hay que buscar muy poquito, recuerda a Óscar Puente cuando los socialistas dieron la alcaldía de Pamplona a Bildu. En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. ¿Progresistas? ¿Sin ningún complejo? Ahora habrá que ver si Puente tiene algún problema después del argumentario de ayer del PSOE o sigue sin tener. Entraremos en la lista. Y la mejor, María Chivite, presidenta de Navarra, gracias a esos cobardes, por cierto. ETA es pasado y tenemos que mirar al futuro y a la convivencia de nuestra comunidad. ¿En qué quedamos? ¿Progresistas o terroristas? ¿Cobardes o una apuesta de futuro? ¿Desprecio a las víctimas o demócratas de izquierdas sin complejos? Mira, me pregunto, Sergi, quiénes son los cobardes, si los de Bildu o un gobierno que nos humilla ante esta banda. A mí esta película me parece un absoluto escupitajo para Pedro Sánchez, pero, y ese es el problema, en la cara de las víctimas. Nos escuchamos, Sergi. Te escucho esta tarde-noche en La Linterna con Ángel Expósito. Un abrazo. Chao. Aquí seguimos con Julián Quirós, Teodoro León Gros y Mamen Gurruchaga. Luego a las 9 volveremos con el asunto vasco, porque vamos a tener la oportunidad de charlar con el candidato del PNV, que además ayer fue víctima de ese ataque no sabemos, un perturbado o un ultra que le lanzó gas pimienta. Afortunadamente está bien y va a tener la deferencia de atentarnos esta mañana. Pero como nos lo ha dejado votando el Tron, empezamos por ahí. Y además quiero retomar contigo, Teodoro, que te habías quedado en las puertas de lanzar tu primer análisis. Todo esto que estamos viendo y que acaba de resumir Ángel Expósito, ¿a ti qué te sugiere? A mí me parece muy coherente. Algunas de las sorpresas y perplejidades que parece haber suscitado me llaman la atención, porque, en fin, yo comprendo que se hable de cinismo, de desfachatez, de hipocresía, de doblez moral, del descaro del Partido Socialista. Lo entiendo. Pero a mí lo que me parece por encima de todo es coherente. Es decir, ¿qué es el sanchismo, Sergio? Pues cambiar de opinión cada 5 minutos, ¿no? Básicamente, cambiar de opinión es un instrumento más, pero en definitiva el sanchismo es un aparato de poder. No es una cuestión ideológica, se puede pactar con partidos carlistas de derechas como Junts, se puede pactar con partidos antisistema, con partidos, pues los bildutarras, por supuesto, y se puede pactar con quien haga falta, con los católicos sentimentales del PNV, de sus fueros.
puedes pactar lo que sea. Es decir, ese somos más de Pedro Sánchez de la noche del 23J es sencillamente todo lo que sume. Si nos da el poder, vale. Es sanchismo. Ese es Somos Más, esa primera persona del plural para mí retrata perfectamente lo que es el sanchismo. Ya no digo el Partido Socialista, que es un partido que tendrá el sanchismo como un periodo bastante negro, dicho sea de paso, pero como un periodo de su ya larga historia. Pero el sanchismo es un aparato de poder y por tanto a mí esto me parece por encima de todo coherente. Este oportunismo cínico sencillamente lo que demuestra es que el Partido Socialista quiere pactar con el PNV, quiere que las cosas en el País Vasco continúen igual. Van a pactar, de hecho, con el PNV en cualquier circunstancia. Pero, claro, les conviene que el PNV sea el partido más votado, porque es más incómodo dejar a un socio de lado que ha ganado las elecciones. En cambio, si el PNV las gana, pues no hay ningún problema. Pero van a seguir siendo socios de Bildu sin ningún problema. Es decir, Bildu va a seguir formando parte del sanchismo, van a seguir aprobando leyes juntas, van a seguir van a seguir intercambiando favores, probablemente en el lado contrario con los presos de fondo. Decíamos esta mañana, Julián, yo no sé si compartes ese análisis. Es decir, estaban preocupados por el descalzaperros que han provocado, blanqueando a Bildu y haciéndole crecer, y ahora Ochandiano casi que les ha hecho un favor por mucho que hayan sobreactuado, ¿no? Es que esa yo creo que es la clave evidente de todo lo que está pasando. Ese aparato de poder que decía Teodoro, ¿por qué actúa ahora? Bueno, lo que hace es meter un elemento para garantizar que se cumpla el plan previsto. El plan previsto, ¿cuál es? Lo acaba de decir Teodoro. El plan previsto es que el PNV tiene que ser la fuerza dominante, muy amenazada si se quiere por Bildu, pero no tanto como para que no se prorrogue, se mantenga la mayoría política que gobierna en el País Vasco, que es el PNV apoyada por el PSOE. Que el problema es lo que estaba pasando en los últimos días, el miedo que tenemos todos a la última semana de las campañas, donde se vuelan las previsiones y donde cuando hay una fotografía muy estable y parece muy claro lo que va a pasar, de repente hay unos movimientos electorales en los últimos días. Pasó claramente la del 23J, ¿no? Pero en otras y trastoca el plan previsto, y hemos visto que Bildu iba para arriba. Las encuestas ya todas le daban como el partido más votado, ya le daban una ventaja de 1 o 2 escaños con respecto al PNV, que bien podía no concretarse, pero bien podía acelerarse ese fenómeno. Y esto es sencillamente para abortar, intentar intervenir en el curso, en la coyuntura electoral, y abortar que Bildu se desmarque y acabe teniendo una ventaja sustantiva sobre el PNV y acabe con el plan previsto, que es el de continuar los pactos en el sentido efectivamente de apoyar al PNV en el País Vasco, tener acuerdos secretos con Bildu, haberle dado la alcaldía de Pamplona y a ambos dos estabilizar y mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Esto es para frenar el ascenso de un Bildu que le podía complicar la vida a todos, incluido al propio Bildu, según ellos mismos decían, ¿no? Que no tienen prisa y que querrían esperar hasta la siguiente legislatura para tomar el poder. Esto es lo que claramente obedece esta inflexión del Partido Socialista. No, yo no lo creo. Yo creo que la inflexión del Partido Socialista obedece a que esto lo hacen siempre en todas las elecciones. Yo recuerdo las últimas, que Pedro Sánchez, después de llevar varios años en el gobierno con Bildu, decía que no había pactado con Bildu y lo negaba categóricamente durante toda la campaña electoral. Entonces yo creo que esta es una estrategia del Partido Socialista o del señor Sánchez siempre que se acercan unas elecciones. Él niega la verdad. Por otro lado, yo creo que Bildu, es cierto, no tiene ninguna intención de gobernar ahora, porque no le interesa, sería traicionarse a sí mismo gobernar sin Navarra. Ellos quieren gobernar Euskal Herria, no un acuerdo constitucional del 78. Para ellos eso, ante sus propios votantes, no estaría bien. Lo bueno es gobernar Euskal Herria con Navarra incluido. Y todo el mundo se pregunta ¿cuál es el acuerdo de Sánchez con Bildu? Porque conocemos con los demás partidos y con Bildu no lo conocemos. Pues yo creo que es precisamente ese, ¿no? A través de la transitoria que sí contempla la Constitución, hablar y pactar la anexión de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca o viceversa, me da igual.
pero desde luego Bildu sin Navarra no quiere gobernar porque no le interesa. Y en cualquier caso va a gobernar el PNV con el PSOE. Y Bildu, el que Ochandiano ayer negara que ETA era una organización terrorista, pues es que también va de suá. Él lo va a negar siempre y entre sus votantes eso está bien. ¿Qué os ha llamado la atención del debate de esta noche? Porque cuando empezó el debate, la campaña muy centrada en lo social, en la gestión, para aquí y para allá, en la seguridad social, en el sistema sanitario del País Vasco, y entró el tema de ETA de repente, porque lo empezó a meter el PSE poco a poco, el PNV también lo tocó, hasta que Ochandiano irrumpió en campaña, pero justo en el debate, con el tema caliente de ETA, no lo han tocado. Eso sí, el candidato del PNV, Pradales, ha dejado una pregunta en su intervención final. Ya veremos si hay pacto Bildu-PSOE, porque dependerá de lo que haga Sánchez. Como dejando caer que no las tiene todas consigo de que Sánchez vaya a ir por donde creemos que van a ir las cosas, que es el pacto PNV-PSE. Lógico. Yo creo que eso es solo cortísimo, es para movilizar a sus votantes. Esa frase del candidato del PNV es para movilizar a sus votantes, que los tienen poco movilizados. Sí, bueno, yo en eso estoy de acuerdo. Quiero decir, el PNV, el problema que tiene en la campaña, y el candidato es parte de ese problema, evidentemente con un perfil muy gris, muy bajo, es la falta de movilización, que es todo lo contrario que ocurre con Bildu, que por otra parte a su clientela le da lo que quiere. Porque es que Bildu no está cambiando de estrategia. Es decir, el Bildu, esto de negar o desviar la cuestión terrorista, incluso lamentamos el dolor causado de Otegi. Eso son fórmulas para no llamar a las cosas por su nombre. Es decir, Bildu se ha comportado siempre como un ejército de liberación nacional. Y lo que es lo que siente que son, y es, básicamente a lo que responden esas denominaciones de banda armada, el problema del Estado, las referencias, en fin, Bildu en definitiva actúa como lo que es. El PNV trata de recuperar una cierta movilización, yo estoy de acuerdo, y a mí me parece que a pesar de todo lo más interesante está en la parte socialista. Es decir, ayer creo que sin demasiada habilidad, hay que decirlo, el candidato del Partido Popular interpeló a Andueza, porque yo creo a Andueza, yo creo que Andueza dice la verdad. El problema es que efectivamente Pradales lo puso ante el espejo. Esto va a depender de lo que interese a Pedro Sánchez. Lo que suceda finalmente, como en Cataluña y como en todas las comunidades, y hubo un sacrificio masivo de alcaldes y presidentes de comunidades autónomas la primavera pasada, va a depender de lo que convenga a Pedro Sánchez. Y el sanchismo, insisto, como aparato de poder, como estructura fundamentalmente destinada a mantenerse en el poder, utilizará el resultado vasco como le convenga. Ya sabemos que lo que le conviene es, evidentemente, seguir pactando con el PNV, y les iría muy bien que el PNV fuera el más votado. Yo no daría, claro, nada por hecho después del domingo, aunque lógicamente comparto con vosotros que la opción más probable, más altamente probable, es la que se ha manejado siempre y manejan en el País Vasco y manejan en todos sitios, que es que el PNV logrará mantenerse en el poder con el apoyo del PNV. Hay que recordar que la gobernabilidad en el País Vasco es mucho más fácil que en el resto de comunidades autónomas, porque la lista más votada, si no tiene más votos en contra, favorece, digamos, la formación de gobierno, con lo cual no necesita tantos apoyos sumados, por así decirlo. Pero por lo que estáis diciendo, hay tantos intereses cruzados en torno a Sánchez, al gobierno y a la mayoría gubernamental, que yo creo que no podemos descartar nada, porque ellos mismos no saben las múltiples combinaciones y la coyuntura de cada momento. Que PNV y Bildu son dos adversarios evidentes porque están, digamos, dirigiéndose al mismo electorado o electorados como poco colindantes, eso es evidente. Que están jugando a la idea de, que le va muy mal al PP, por cierto, de votarnos a los otros al PNV para frenar a Bildu, es verdad. Pero hemos visto en Cataluña que adversarios feroces como CiU, Junts y Esquerra siguen siendo adversarios feroces, pero no les ha quitado, digamos, la opción de tener que colaborar, aunque sea la fuerza, en más de una ocasión. No sabemos el escenario que nos vamos a encontrar,
Porque en todo caso el escenario que arrastra y la tendencia que arrastra es, hombre, yo creo que muy negativa y muy perjudicial para los intereses nacionales. Están desapareciendo el voto constitucionalista, cada vez está más mermado, y objetivamente el voto nacionalista e independentista va más, entre otras cosas, lógicamente, por lo que se ha vivido, que también conoce Mamen, ¿no? Durante décadas, la expulsión masiva de muchísima gente. Que yo creo que en este momento el voto constitucionalista en la Comunidad Autónoma Vasca solo está representado por el PP, porque el PSOE, en mi opinión, no representa el voto constitucionalista, por mucho que su candidato se empeñe en decir lo contrario, ¿no? Digo yo que estando ya en abril de 2024 y estando ya todos convencidísimos por lo que hemos visto y revisto tantas veces, lo que comentábamos, ¿no? Que el sanchismo es cambiar de opinión cada 5 minutos con el único objetivo de permanecer en el poder. O sea, como ya no nos van a sorprender porque esto es lo que hay, ya la capacidad de asombro ya se agota, hay que mirar a otro lado, hay que mirar a los receptores de todo este sistema político que son los ciudadanos. Yo pienso, por ejemplo, esta mañana en la gente de Pamplona, la gente que vive en Pamplona, escuchando ayer a Pilar Alegría, diciendo, es que esta gente de Bildu es que no es una cobarde y no es digna para la democracia. Entonces, claro, el señor o la señora que vive en Pamplona dice, ¿y entonces qué pasa? ¿Que yo soy indigno y sí me merezco que me gobierne gente indigna? Es decir, llegará un punto en que la ciudadanía tendrá que decir, basta ya de esto. O sea, ya no puedo con más cinismo o con más cambios de opinión cada 3 minutos. ¿Es lo único que nos puede salvar? ¿O esta dinámica no tiene ya remedio? Es que creo que la ciudadanía es muy moldeable. Muy, muy moldeable, y ya me callo, pero creo que es muy fácil muy olvidadiza y muy fácil de convencer y muy susceptible a la agitación y propaganda del PSOE, ¿no? O del sanchismo, si queréis, por no decir PSOE. Entonces yo no confío nada en nosotros propios, en nosotros mismos, en los ciudadanos. Yo creo, a ver, yo más allá de lo moldeable que pueda ser la ciudadanía, lo que creo es que estamos en un ecosistema particularmente propicio para que suceda así, Sergio. Ya que antes tenía la amabilidad de referirte al libro La muerte del periodismo, pues te cojo el centro y aprovecho como umbral y vengo a hablar de mi libro y te comento que ahí me detengo particularmente en esta cuestión, ¿no? Es decir, el problema es que lo que Jonathan Haidt llama una política que se ha convertido en un campo de juego de una lucha de carácter moral, de buenos contra malos, en la que hay 2 burbujas separadas con sus propias, sus propios relatos informativos, con las cámaras de eco de sus redes sociales. La idea de que tu lado es el lado correcto de la historia, el lado bueno de la historia, de que los tuyos son los buenos y los otros son los malos, ahorra la necesidad de muchos análisis. Es decir, vale, los tuyos cometen errores, en los tuyos hay casos de corrupción, en los tuyos hay mentiras, pero los otros son peor. A pesar de todo, el mal son los otros y, por tanto, tú lo que tienes es que apoyar al lado del bien, ¿no? A los buenos. Y en ese sentido, bueno, pues admites que hay una dosis de cinismo, una dosis de hipocresía, de oportunismo, de regate cortoplacista, etcétera, ¿no? Pero hay una tolerancia muy evidente hacia los tuyos porque los otros son los malos y porque siempre además tienes ahí ese mantra que Pedro Sánchez en campaña del 23J utilizó también de la extrema derecha y que desde entonces, tanto en el gobierno como en casi todos los medios de comunicación, digamos, afines ideológicamente, pues es constantemente la derecha y la extrema derecha, la derecha y la extrema derecha, convirtiéndolo en un sintagma cerrado y en una ecuación única, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que los ciudadanos al final tienen o desarrollan, digamos, esa coraza moral, ¿no? Si tú estás en el lado de los buenos y los otros son los malos, oye, tienes que tolerar una cierta carga negativa. Y bueno, yo creo que este duelo moral es algo que está degradando extraordinariamente la política, por supuesto. Pero fijaos que con respecto a lo que preguntaba Sergio, con respecto a Sánchez, al Partido Socialista, ojo que la visión del poder no nos deja ver la realidad de fondo, y la realidad de fondo es muy clara. O sea, la gente se deja manipular, sí, hay corrientes. El Partido Socialista va a las elecciones del domingo para ser el tercero.
apoyar, decidir a quién apoya, si nacionalistas o independentistas, que ella es. Salió de las elecciones de Galicia hace unas semanas siendo el tercero. El Partido Socialista, que ha sido la primera fuerza política durante muchos años en la mayoría de España, salió de las elecciones autonómicas habiendo perdido todo salvo Castilla-La Mancha, que como siempre decimos, se gobierna con unas maneras más propias, más próximas al centro derecha que desde luego al sanchismo. Y solo tiene una carta realmente de liderazgo o de ser una propuesta de mayoría social, que es la de Cataluña, la del PSC, la de Illa, que vamos a ver cómo se concreta. Pedro Sánchez está ahí, es indudable, es una fuerza política de la naturaleza para mantenerse, para llegar a pactos, para sumar mayoría de bloques, desde luego no una propuesta, digamos, individual, nítida del Partido Socialista, de hecho irreconocible con respecto al pasado, pero el apoyo social, el apoyo electoral lo tiene en mínimos. Eliminas el factor Cataluña y está arrasado en toda España, porque insisto, en el País Vasco solo va a servir de tercera fuerza para ponerle el bastón o la muleta a quien quiera, si se queda en el nacionalismo o al independentismo. Pedro Sánchez, del Partido Socialista, está gravísimamente tocado, hasta el punto que en algún momento tendrán que con la pérdida del poder, tendrán que afrontar una reinvención, una reconversión, una regeneración, lo que sea. No tiene fortaleza, se ha quedado muy por detrás del Partido Popular prácticamente en todo el territorio. Lo único que ocurre, como sigue en la Moncloa y hace estos viajes internacionales, nos creemos que tiene detrás a la mayoría del país. Sí, ¿no? Lo de la gira internacional se le ha quedado ya un poquito. El último viaje a Eslovenia ya se le ha visto matizando, diciendo, bueno, si no me sigue la gente el rollo y todos me dicen lo mismo, que es que el Estado palestino hay que reconocerlo, pero no ahora, pues lo mismo no es inmediato, no hay que hacerlo tan rápido como queríamos. Parece que está un poco entrando en razón a base de fuerza, bueno, porque no hay manera que la gente le siga. Que yo creo que el señor Sánchez irá cuando los propios socialistas lo echen, porque está claro que desde fuera es muy complicado, y lo vimos en las elecciones de julio, ¿no? Él es capaz de pactar con lo que haga falta, o sea, no necesita, no tiene escrúpulos para nada, ¿no? Y entonces si te empiezas a sumar, o el Partido Popular suma en las actuales circunstancias, suma con Vox, o si no es imposible. En la última campaña vimos que Vox, cada vez que puede ayudar, pues se empeña en hacer lo contrario, porque aquellos gritos, hay que pactar ahora, era totalmente fuera de lugar, y lo hizo. Entonces yo es que lo veo muy complicado si no son los propios socialistas los que se rebelan contra él, ¿no? Lo que pasa es que en la partitocracia normalmente no se cambia un líder mientras el líder está en el poder. Y todo lo que cuelga del poder y la gente que se coloca gracias a eso, entonces es muy difícil. Y hay gente que dice, tenemos un presidente que no tiene presupuestos, que está haciendo giras porque tiene que llenar el tiempo y poner cara de velocidad, que está haciendo algo, pero es que realmente no hay quien le quite de ahí. Las instituciones, ahora mismo, el caso del choque institucional entre Senado y Congreso es un ejemplo paradigmático. Haga lo que haga la mayoría del PP en el Senado, vaya a protestar al Congreso, hable con la mesa, pase lo que pase, quien se encuentra en la ventanilla de quejas es una mayoría sanchista. Claro, la mesa del Congreso le dice, vete por ahí con el requerimiento para que retire la ley de amnistía. Bueno, pues me voy al Constitucional. El Constitucional, mayoría de pupilos, es decir, lo tiene todo muy atado para pedalear en el aire, pero seguir pedaleando. Es un aparato de poder, Sergio, lo decíamos antes, el sanchismo es un aparato de poder y ha colonizado, ha ido, digamos, utilizando cada resquicio en las instituciones y en la administración pública para ir ocupándolo, y bueno, con esa ocupación evidentemente que afecta, pues, por supuesto, el CIS, que es el caso canónico, ¿no? Pero hay un Tezanos, a Pedro Sánchez le gustaría que hubiera un Tezanos en cada instancia, ¿no? Pero fíjate que tú lo has dicho ahora, haga lo que haga. Y esa es, volvemos a la misma idea, es decir, cuando tú sientes que los tuyos son los buenos, es el bien, y el otro lado es el mal y son los malos, pues hagas lo que hagas, al final vas a seguir manteniendo el apoyo de los tuyos. En Estados Unidos hemos visto estos días 46-45 con Trump y Biden. Da igual lo que hiciera Trump, da igual que Trump esté siendo procesado en diferentes causas por delitos gravísimos. El apoyo de los suyos va a más, y cuando Trump decía aquello de puedo liarme a tiros en la Quinta Avenida, que los míos me seguirán creyendo, me seguirán apoyando, pues
era exactamente esto, ¿no? Y yo creo que Pedro Sánchez es uno de los políticos que mejor ha sabido utilizar los recursos del trumpismo, ¿no? Es decir, que mejor, que le quitó además esos recursos a Pablo Iglesias, como tantas otras cosas, y mejor los ha sabido utilizar. Con lo cual, bueno, pues en efecto, es decir, Pedro Sánchez pactará con el diablo si es necesario, porque, en definitiva, volvemos una y otra vez a lo mismo. Es decir, si el sanchismo es por encima de todo un aparato de poder, pues el mantenimiento del poder lo vale todo. Uh-huh. Bueno, pues luego le damos una vuelta otra vez al País Vasco. Ya os digo, vamos a entrevistar al candidato del PNV. Hay una derivada que se ha quedado por analizar, que es la posibilidad de que a partir del domingo hubiera un entendimiento PNV-Bildu. Hay gente que parece que son menos los que apuestan por ello, pero en Cataluña, por ejemplo, dicen también parecía muy difícil que Junts y Esquerra se pusieran de acuerdo, y al final esa frontera derecha-izquierda se la saltaron para hacer piña en lo nacionalista, y se lió la que se lió. No sabemos si algún día en el País Vasco pasará lo mismo, si falta mucho o poco para eso, pero bueno, ahí tiene tal vez, Julián, el PSOE también un argumento para justificar un acuerdo con el PNV. Es decir, no solo evito que Bildu gobierne, habiendo dicho Bildu lo que ha dicho en campaña, sino que además me meto ahí de cuña para evitar un gobierno PNV-Bildu. Como le gustan los argumentos de todos los colores, este también le valdrá, ¿no? Claro, eso es. Yo creo que es que no solo en el País Vasco, sino en general, por la lógica política que ha impuesto el sanchismo, no se puede descartar nada a priori, porque cuando posteriormente, si las fichas cuadran, ya hemos visto opciones que previamente hubiésemos dicho que nunca se darían. Por ejemplo, esta que estás planteando, nunca. O sea, en nuestra lógica de analizar y de ver lo que es la política en el País Vasco y tal, eso no son adversarios naturales. Uno le quita el espacio al otro, lo hubiésemos descartado. Yo hoy por hoy no descartaría nada, siempre que salgan las fichas, que las fichas, pues, que los números den. Ya os digo, porque se van a estar mirando por un lado y por el otro. Ya sabemos que no pueden ser más diferentes, pero no descartaría. Eso no lo creo, yo no creo que sean tan diferentes en los objetivos finalistas. Lo que pasa es que en este momento, digo lo que he dicho al principio, ¿no? Bildu no quiere para nada gobernar, ajurianea sin Navarra. Eso es lo que yo creo. Prefiere hacer acopio de fuerzas de momento. Claro, ahora si Bildu, imagínate que todos coincidimos en eso, y los periodistas que están allí pero si por lo que fuera, que yo no creo que vaya a ocurrir, pero no podemos descartarlo, Bildu acaba el lunes, vemos que tiene 2-3 escaños más que el PNV, ya le dan hasta 2. ¿Se mantiene esa tesis o es una tesis que puede ser, digamos, cuestionada? Pues ese es el asunto, ¿no? Que vamos el domingo lo veremos, y ahora enseguida vamos a abordar ese asunto con uno de los protagonistas de esa campaña electoral. Antes, si os parece, Tony, un buen consejo de la Mutua. Sergio, mira, que los hay que todavía siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones, tú figúrate. Bueno, si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más. ¿Y tú qué piensas? Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope, o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14. Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 106 en el primer sorteo, 735 en el segundo, 910 en el tercero. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo. Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Che sorte ti vecchio, so golpe non tocó el radiador, sabe, chapa. Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662. En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Me han dado calabacines, Di. Se dice calabaza, Sal. Que no, que son calabacines. Mira qué pinta. ¿Y qué precio? Esta semana calabacín de origen nacional. Por solo 1,09 el kilo. Barato no, el más barato. Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil. Así de Aldi. Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje